Bueno, nos está acompañando Juan Crespo, presidente de Fetrarina. Bueno, Juan, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Juan ha compartido en diversas ocasiones y yo te diría que esto es la historia sin fin, ¿no? El problema de la harina de trigo, del trigo panadero, del problema del abastecimiento, de la escasez, es cíclico, ¿no? Y definitivamente no parece tener una solución. No se ve, bueno, soluciones hay, evidentemente, pero no se aplican o no se toman las decisiones. Bienvenido. Gracias. Bueno, yo la última vez que estuve aquí fue el mes pasado, Sí, en el diciembre. 2018, sí. Y yo decía que yo no soy profeta, ni tampoco me gusta estar haciendo especulaciones, porque soy trabajador de una industria con 40 años de servicio en una empresa. Y lo que yo decía en diciembre se convirtió en realidad. Ahora se agudizó más. Bueno, ahora más porque ahora no hay repuestos, no hay dólares para los repuestos. Ahora se agudizó más porque, bueno, más allá de que ajustaron los precios, se estudiaron o se revisaron las estructuras de costo, Sí. bueno, los empresarios agarraron como un respiro, pero este problema de Pero que... fue momentáneo ese Sí, respiro. momentáneo, pero es que fíjate, tú hay un elemento que es maligno para nosotros cada vez que viene ese dólar que no se puede nombrar y la gente lo ve en las redes, entonces la gente lo utiliza como un índice, como un indicador para la especulación, para una cantidad de cosas que viene siendo como un cóctel maligno. Sí. Yo decía en el No, 2018... lo que pasa es que también como el tema cambiario es tan confuso, ¿verdad? Es tan complejo y entonces el referente oficial, que es ese dólar DICOM, no es el que marca la pauta. Así que la gente se desvía y se va hacia ese dólar paralelo. Sí, pero mira, cuando yo digo estas cosas es porque el trigo que llega en este país es importado. Y cuando en el 2018, en el último trimestre, el presidente anunció de que, bueno, se hizo un convenio con Rusia para 600.000 toneladas, nosotros sacamos los números rápido porque aquí hay 12 molinos. Entonces, si tú divides las 600.000 toneladas entre 12 molinos, vamos a seguir pasando necesidad. Muy crítica. Y a la prueba me remito porque no vine a especular. El molino que está en Katia, que muele 30.000 toneladas en un mes, un barco, un mes, está parado desde diciembre. ¿Y eso por qué? Porque no hay materia prima. Hoy recibimos la noticia de que supuestamente viene un barco con 30.000 toneladas, pero lo que acaban de asignarle a ese molino para cubrir 3 estados, me estoy quedando corto con el comentario, son 5.000 toneladas. Eso es molienda para 8 días. Es decir, yo invito a los camarógrafos que enfoquen las vitrinas de las panaderías para que certifique lo que yo estoy diciendo. Pareciera que todo el tiempo están en quiebra. Y la otra es que ahora los dueños de panadería, que no es que me sume solidaridad, pero es una nueva forma de trabajo, llega trigo, se muele el trigo, sale el producto terminado, que es harina de trigo, llega a las panaderías, bueno, si llega trigo, yo subo la Santa María. Si no llega la harina de trigo, yo bajo la Santa María. Es decir, una economía totalmente desordenada. Una precaria, ¿no? Claro, y ojo, no es que me sume solidaridad, es que afecta a los trabajadores porque ahora están trabajando de una manera totalmente atípica. ¿Y cómo les pagan? Bueno, por día trabajado. Entonces ahí no hay prestaciones, ahora se está yendo la gente porque dice, bueno, yo soy artesano, yo soy un pastelero, yo soy un hornero, yo soy un maestro, ¿ok? Y entonces me voy para otro lado, lo que llaman la diáspora. Entonces nos estamos quedando sin recursos humanos, que es lo más valioso que tiene una panadería, porque son panaderías artesanales y no hay máquina. Y más aún cuando para comprar una máquina de alta tecnología tiene que tener dólares y todos sabemos cuál es el problema del dólar. Es decir, la situación, yo lo decía, se está cumpliendo. Y no es que yo me siento bien, estoy afectado. Porque ya los trabajadores que laboran en los molinos, que trabajan 24 horas, los están mandando en el tercer turno para su casa. Claro, nosotros como federación y sindicato somos verticales y responsables en ayudar a los trabajadores que le paguen su promedio, que no se caigan las vacaciones, que sus utilidades, que por favor respeten el bono nocturno. Y hasta ahora hemos tenido eso, pero no sabemos hasta cuándo. Y eso le preocupa. Ayer yo hice una asamblea. Y bueno, los trabajadores con la cabeza abajo, muchos pensando cómo voy a terminar de pagar el carro, cómo voy a hacer para las becas, cómo voy a hacer para los útiles, cómo voy a hacer para mantener la universidad. Bueno, tú escuchas el lamento de la gente, es igual el lamento de los profesores universitarios, las enfermeras, todo esto colapsó. Ahora, ¿el pronóstico cuál sería, Juan? Que cierre la actividad como tal, cierre la industria, o cierren las que reciben y procesan la harina de trigo, cierren las panaderías, no habrá pan, en fin, ¿no? Sí, mira, fíjate tú, interesante tu pregunta. Ya nosotros sabemos que hay empresas transnacionales
que van a bajar la Santa María, así como pasó con Kelo. Claro. La gente se Pero no tienen materia prima. Pues. Porque no tienen materia prima. Todo lo que yo estoy diciendo es por un solo elemento. Es que no hay materia prima. ¿Por qué? Porque es importada. Entonces, cuando tú fijas 600.000 toneladas, ya tú sabes cuánto te toca. Ahora, ¿cómo la administras en 12 meses? Estamos hablando, bueno, el convenio fue supuestamente por un año. Ojalá el presidente nos escuche a nosotros a través de este medio y le pregunte al ministro de Alimentación o los que utilizan este tipo de política de traer el trigo, bueno, lo cambian cada mes, cada 3 meses, bueno, esto es una loquera. Entonces, cuando uno hace estas exposiciones, bueno, cambiaron al ministro por ineficiente, sí, pero seguimos en lo mismo. A nosotros nos interesa es que realmente llegue el trigo para que se procese, llegue el producto terminado a los anaqueles y que el venezolano, bueno, tenga lo que siempre fue pan. Ahorita hay una crisis, si no hay trigo, obviamente, ¿quién se está afectando? Las empresas industriales. Y tenemos el caso de Bimbo. Están paralizados porque no hay trigo. Ahora, fíjate una y no hay cosa, producto terminado. El monopolio de ese trigo importado lo tiene el Estado, lo tiene el gobierno. No se puede llegar a un acuerdo con estas empresas transnacionales o con grupos venezolanos que se organicen para traer el trigo, bueno, y venderlo al precio que entonces se establezca de acuerdo a la normativa que establezca el mercado. Bueno, tiene que ser el gobierno el que lo traiga, el monopolio estatal. Pero es que fíjate, nosotros como trabajadores, y aquí creo que me acompaña las cámaras industriales de panadería, a nosotros no nos interesa la etiqueta del trigo, si es mexicano, si es brasileño, si es argentino, si es canadiense, que tiene 13% de proteína y que es el mejor y el trigo ruso, por cierto, entonces, claro, es bueno, sirve para hacer bien el pan. Respondiendo a tu pregunta, fíjate, tú el convenio es con Rusia, y mientras existe esta guerra, una guerra, porque si existe por lo menos una diferencia entre Estados Unidos, que tiene el mejor trigo, con Canadá, que tiene el mejor trigo, entonces a nosotros nos va a llegar solamente trigo ruso. ¿Y qué tal la calidad de ese trigo? Muy malo, tiene menos de 13%. Cuando tú ves el pan de jamón, que recientemente la gente ni siquiera lo pudo comprar, bueno, la concha se levantaba completica porque es un trigo no óptimo. Entonces aquí lo que está llegando es malamente un trigo de mala Argentina calidad. Antes en el pasado se traía. De Canadá y de Estados Unidos, pero como hay un problema, ¿sabes? El imperialismo, y el otro, que es un tema político, nos afecta a nosotros. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el imperialismo? A nosotros nos interesa la materia prima porque aquí político, no se da. ¿No? Claro, aquí no se da el trigo, y entonces lo hemos dicho N veces en el 2018, en el 2017, que aquí no se da el trigo, nosotros dependemos de la importación. Ahora, obviamente, si no hay trigo, no hay producto terminado, que en este caso es la harina. Si a eso le sumamos el caso de los repuestos, que está crítico, lo quiero decir hoy, crítico, porque las máquinas tienen un periodo de vida y tú tienes que tener los repuestos. Y si no ayudan, no oxigenan económicamente a las transnacionales, aquí vamos a colapsar porque se va a parar por máquina. Y nosotros no deseamos eso porque lo único que tenemos. Pero ellos pudieran traer esos repuestos. El asunto es que ellos tienen que recuperar esa inversión que realizan en repuestos. Y eso significa que tienen que vender un poco más caro para poder recuperar la inversión. ¿El gobierno les va a autorizar eso? No creo. Y más, los repuestos que vienen del imperio. Entonces, ahí hay una controversia política, que es lo que nos está afectando a nosotros. Yo me contenté mucho cuando el presidente dijo que por chamba juvenil, bueno, los locales comerciales que están en esos edificios, vamos a montar panaderías. Yo me acuerdo que ese fue el discurso del 2018, empezando el 2018, que iban a nacer 10.000 panaderías, y nosotros aplaudimos. Pero ¿dónde está el trigo y dónde están las panaderías? Y no nos equivocamos, que ¿cuáles 10.000 panaderías? Están cerrando las panaderías. Vamos a hacer una pausa, Juan, y vamos a regresar enseguida. Conversamos con Juan Crespo, presidente de FETRARINA. Seguimos conversando, bueno, el tema de la harina de trigo con Juan Crespo, presidente de FETRARINA. Hablamos de la harina para la elaboración del pan. ¿Y qué de la pasta? ¿Qué información manejan en ese sentido? Que también es de alto consumo en el país. Bueno, nosotros tenemos buena información ahí de que, bueno, si hay suficiente trigo duro, por lo menos las empresas transnacionales. La pasta todavía no va a desaparecer. Lo que están subiendo son los precios de la pasta. No, lo que acaban de subir son los precios. Y lo puede decir, bueno, la Milani está en 900 el kilo. Bueno, ahí salía de la planta. Después que sale de la planta, bueno, se triplican los precios. Y la ronco de medio kilo está en 450. Y nosotros aplaudimos eso, pero lo que pasa es que a nosotros no nos dan acceso ni siquiera a estructura de costo, porque cuando digo estructura de costo no es que somos dueños de las empresas, es porque el patrono nos dice, con un incremento del 6.000% y con esos aumentos de salario
compulsivamente. Si ve estructura de costos, ¿cómo nos sentamos nosotros a discutir una convención colectiva cuando el gobierno zumba 6.000%? Que nosotros estamos de acuerdo y aplaudimos los decretos, pero vamos a darle oxígeno a los sindicatos para que discutamos las convenciones colectivas, porque no todo es salario, es HCM, es prima familiar, es prima antigüedad, todo lo que tiene que ver un contrato colectivo. El gobierno no consulta, el gobierno simplemente hace anuncios y punto. Exacto, y nosotros lo vemos como una base para nosotros discutir, pero nadie impulsa aquí los contratos colectivos. Y cuando tú le dices al patrono, mira, aquí tienes un proyecto de contrato, me dice, hermano, lo que tengo para pagarte es el salario mínimo. Y si no te conviene, bueno, busca otra alternativa, porque si no, bajo la Santa María. Y no estoy diciendo mentira, aquí están las empresas de alimentos bajando Santa María. El ejemplo de Kelos, pues. Metieron un tremendo contrato, forzaron a la empresa, nosotros estamos de acuerdo con la contratación colectiva, pero ¿qué hizo Kelos? Metió quinta y se fue y dejó a los trabajadores ahí huérfanos de reivindicaciones. Y eso no queremos nosotros que lo apliquen. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos de acuerdo con el desempleo. Nosotros estamos con una política de diálogo. Vamos a sentarnos, vamos a ver tu estructura de costos, vamos a ver cuánto ganaste, pues, y vamos a repartir lo que llaman utilidad para que el trabajador se sienta reivindicado. Pero con estos aumentos compulsivos mensuales, ¿sabes? Cuando nosotros estamos empezando a elaborar el proyecto para meter las partes socioeconómicas, no las económicas, entonces viene el decreto y tenemos que arrancar de cero y el patrono te dice, Juan Crespo, quiero que tú me expliques dónde está la Gaceta del 2010. Muy probablemente en los convenios colectivos o en los contratos colectivos que ustedes obtengan, muy probablemente ustedes obtengan mejores beneficios conversando directamente con la empresa que no la imposición de un salario mínimo establecido en tales o cuales términos. Y no lo puedo negar porque es así como tú estás diciendo, pero el inconveniente es cuando el gobierno la empresa llega y dice, bueno, son 18.000, mira, mano, lo que me puse, aquí está el gobierno, puso 18.000, yo no puedo ir más allá. Y de hecho tenemos las convenciones trancadas producto de que, repito, nosotros aplaudimos eso, pero entonces saquen una gaceta, algo que oxigene reivindicaciones socioeconómicas, porque tú lo que estás hablando es del salario mínimo nacional. Y otro ejemplo, el ticket de alimentación, 1.800, 10%. Ajá. ¿Y cuánto está la canasta básica? ¿Por qué no toman ese indicador que no lo inventé yo? Bueno, es fácil montarse en el CENDI y ver la cifra. Entonces, volviendo al tema de la materia prima, mira, nosotros hacemos un llamado, que lo que viene no es fácil. ¿Por qué? Porque no hay trigo. Y la otra que queremos hacer un llamado, que no se politice la entrega del trigo cuando llegue. Esto lo voy a decir con mucha propiedad, porque se politiza en este aspecto de que hay empresas transnacionales que vienen de México y nosotros sabemos lo que está pasando con México. A esas empresas le están asignando más trigo que a las otras. La que tiene sellos norteamericanos o que la que de repente habla mal del Estado, entonces le dan menos trigo. ¿Y a quién estamos afectando? A nosotros nos interesa lo político. El gobierno de los operadores PAN ahora. Bueno, ya tú lo entendiste, así es. Entonces nosotros lo que queremos es que haya igualdad, porque estamos hablando que el artículo de la Constitución habla de igualdad. Entonces, ¿por qué a los que por mala suerte o por buena suerte estamos etiquetados con el imperio? Porque la entidad de trabajo tiene nombre norteamericano, entonces ¿por qué no vas a poner a padecer nosotros en las reivindicaciones, en los contratos colectivos? Es decir, el cóctel que yo estoy hablando es muy malo y a la prueba me remito que lo que está sucediendo ahorita es que los trabajadores están nerviosos. Estoy hablando de todo el sector, pastificio, panadería industrial, molinería. ¿Por qué? Porque lo están mandando para su casa aplicándole el artículo 72 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece, mire, no tengo materia prima, ¿cómo te pago? Eso tiene un resultado. Ahora, fíjate otra cosa, Juan. El hecho de saber cuánto de materia prima puede traer el Estado con su monopolio para ser distribuido entre las empresas, ese es otro asunto, porque no es un problema que traigas, qué cantidad traes para, digamos, para abastecer el mercado nacional. Claro, pero es que mira, el gobierno, tratando de debilitar los sindicatos, inventó una figura legal que se llama Consejo Productivo de Trabajadores. Y yo le decía a esos compañeros, que son trabajadores iguales que nosotros, hermano, porque usted no nos ayuda con el ministro, con fulano y perencejo, a que ustedes implanten una política agresiva de que necesitamos trigo. Y me dicen que no los llaman desde los 1 de diciembre. Cambiaron el ministro de Alimentación. Entonces le decimos, pero explíquele a los trabajadores, porque si usted es Consejo Productivo de Trabajadores y tiene conexión con el gobierno, entonces ¿por qué usted no nos da la respuesta? Bueno, no, eso fue un maquillaje, fue un instrumento político. Como nosotros le decimos, CPT, a mi punto de vista, ese perdió el tiempo. Porque nosotros realmente trabajamos en una empresa y una industria y podemos decir el abastecimiento, la distribución, la especulación, etcétera. Estamos a la orden, pero bueno, nos invitan, bueno, nosotros lo decimos por estos medios, pues no estamos mintiendo, porque somos trabajadores de la industria. En consecuencia, ¿cuál es el llamado que hacemos nosotros? De nuevo, hoy, enero, en este mes de enero, oye, por favor, traigan la materia prima. A nosotros no nos interesa el problema político, nos interesa el empleo. A nosotros nos interesa que no nos engañen diciendo que van a sacar 10.000 panaderías y que ahora por chamba juvenil van a montar en cada misión, en cada local, van a colocar una panadería. Ajá, está bien, es muy bueno el efecto, muy bueno el proyecto, pero ¿dónde está la materia prima? Es lo que decimos nosotros, que es trigo.
Sí, bueno Juan, gracias por toda esta explicación que nos ubica en la realidad de lo que está pasando en el sector y bueno, ya veremos cuál es la respuesta oficial en ese sentido. Juan Crespo, presidente de FETRARINA, una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.